de ayer, el de hoy, ya veremos durante cuánto tiempo que la actualidad nacional invade competencias, valga la expresión, de la política aragonesa. Pero también hablaremos, claro que sí, de Aragón con nuestros invitados de hoy. Saludo a Alberto Izquierdo, diputado del Partido Aragonés, a quien además felicito como su reciente ratificación, no nos habíamos visto, como presidente del Partido Aragonés. Buenos días, Alberto. Buenos días y muchas gracias. Y Juan Vidal, diputado de Vox en las Cortes de Aragón. Buenos días. Muy buenos días, gracias por dejarme venir aquí. Ayer fue un día muy intenso, evidentemente, y todo eso tiene reacciones, las ha tenido ya desde Aragón, por eso les voy a pedir las reacciones fundamentalmente sobre la dimisión de Carlos Mazón, después de un año tras la Dana. Luego, si me quieren dar una pincelada del fiscal general, también. Pero el tema de Carlos Mazón, como digo, un año después de la Dana presenta su dimisión y ahora se abre un periodo, bueno, ya veremos hasta qué punto complicado en la Comunidad Valenciana. Bueno, yo lo decía ayer en algún medio que nos preguntaba, tarde es la palabra que define a Carlos Mazón. Tarde reaccionó a la crisis, tarde ha sido capaz de intentar ayudar, tarde ha reconocido la culpa, tarde se ha reunido con familiares, tarde ha dimitido y tarde lo ha hecho todo. Y no ha sido capaz de reconocer que mientras morían miles de valencianos, él estaba haciendo lo que estuviese haciendo con una periodista en un restaurante. Cosa que podía haber hecho días después o días antes, no ese día. La responsabilidad del que tiene la posibilidad de gobernar, y lo dice alguien que ha tenido responsabilidades de gobierno en etapas anteriores, lo primero es la responsabilidad, lo primero es estar en el CECOPI porque es su obligación. Y hay gente que decía ayer, no hubiese cambiado nada. Claro que hubiese cambiado. Mal, porque no cumplió con su obligación. Y lo que tenía que haber hecho es dimitir al día siguiente, como hizo su consejera. Pero prefirió quedarse ahí agarrado. Algunos dicen que por eso del tema del sueldo vitalicio. Yo lo digo que se quedó ahí agarrado porque se podía quedar por la debilidad de Alberto Núñez Feijóo. Si Alberto Núñez Feijóo hubiese sido un presidente fuerte, un presidente con un respaldo en el Partido Popular a nivel nacional, lo hubiera hecho dimitir al día siguiente. De hecho, aún dicen hoy que dimitió porque él quiso, que pidió irse, que es que Feijóo... Entonces, si Feijóo, con lo que está pasando en Valencia, con lo que este hombre ha hecho, no le pide que se vaya, entonces ¿quién se lo tiene que pedir? O sea, tuvieron que ser los familiares en un funeral bochornoso los que le pusieran la cara roja, no solo a Carlos Mazón, porque hay gente que se equivoca. Carlos Mazón no es un señor extraterrestre. Carlos Mazón es un miembro del Partido Popular, es el presidente de la Comunidad Valenciana. Esas víctimas insultaron al Partido Popular. Y aun con eso, Feijóo dice que él no tenía pensado decirle que se fuese. Primer tema y el central, yo creo. El segundo, el fiscal general, bueno, le ha venido de perlas. Al fiscal general lo de Carlos Mazón le ha venido genial, porque es la última página de todos los informativos, porque la primera es el Partido Popular con su torpeza y Carlos Mazón con su indecencia. Señor Vidal, la misma valoración que le pido al señor Izquierdo, con un matiz, porque aquí, claro, Feijóo ya salió a decir ayer que esperaba altura de miras y esperaba que ustedes, evidentemente, en ese plazo que hay ahora, pudieran cooperar para elegir a un nuevo presidente de la Generalitat. Como siempre, el PP espera cosas que realmente en este aspecto no merece, pero bueno, por ahora nosotros nos vamos a posicionar. Primero esperamos que el PP arregle los problemas que tienen en su casa, en su partido, que son muchos y muy complicados de resolver, y en concreto en el tema de la dimisión del señor Mazón, nosotros creemos, no sé si tarde, pero sí por lo menos inoportuna. Ha sido una dimisión que en este momento era totalmente proporcionar un balón de oxígeno al gobierno de Sánchez, cuando realmente han sido los máximos responsables de lo que ocurrió en el día de la Dana y los días después. Primero, antes, por evitar construir obras hídricas que hubieran evitado ese efecto devastador de la Dana, habría evitado muertes de valencianos, y por no acometer obras de limpieza en el Barranco del Pollo y una serie de obras hídricas que hubieran permitido que el agua se evacuara mucho más fácilmente, como ocurrió en la cuenca del Turia. A posteriori, efectivamente, tardó el ejército en desplegarse hasta 4 días, lo cual es una barbaridad. Cuando tenían que haberse desde el minuto 1, se podían haber desplazado ahí tropas que estaban a nada, 15, una hora de tiempo, y tardaron 4 días cuando había todavía cadáveres por las calles y no hicieron nada. O sea, los responsables aquí son, por una parte, la señora Teresa Rivera,
Marlaska, la señora Robles y fundamentalmente el máximo responsable, el señor Sánchez. Con esta dimisión que se ha hecho, pues un balón de oxígeno a todos estos responsables, ponerse en la diana para que echen la culpa de todo al señor Mazón, cuando efectivamente era una persona que actuó de una forma muy torpe, pero no era motivo para que justamente el día que comienza el juicio del fiscal general, pues se ponga a presentar la dimisión para que todos los medios tengan la justificación de hablar de otro tema que no era el principal en el que se teníamos que haber centrado nuestra atención ayer. Evidentemente, una dimisión totalmente inoportuna, no era necesario que fuera ayer, pero como siempre el PP, de una forma u otra, trata de favorecer a que el señor Sánchez se mantenga en el poder pues un tiempo más. No sabemos cuál es la razón de este apoyo constante del PP al PSOE. No sabemos si es para mantener a la señora von der Leyen en Bruselas, un compromiso que tienen de no agresión, etcétera. El efecto es que siempre el señor Sánchez sale beneficiado. Incluso cuando proponen leyes en el Congreso que aparentemente el PP se enfrenta a ellas y parece que están en contra, resulta que luego, o porque uno se va de viaje, otro se despista, otro se equivoca. Siempre las políticas socialistas progresan con la ayuda del PP. Y resulta que luego nos acusan a Vox de hacer la pinza. Una situación totalmente ridícula que ya nadie se cree y a nadie pueden engañar. Alberto. Bueno, yo creo que el señor Vidal dice algo que a mí me parece sorprendente. La dimisión de Carlos Mazón es muchas cosas, señor Vidal, pero inoportuna no. Se puede calificar como que ha sido tarde, pero inoportuna. Carlos Mazón debería haber dimitido al día siguiente, porque el principal responsable de todo lo que ha sufrido Valencia es el presidente de la Comunidad Valenciana. Es que no podemos intentar, y yo ya entiendo que, mire, yo no soy sospechoso de defender a Pedro Sánchez, pero es que aquí el culpable, si algo pasa en la ciudad de Zaragoza, la principal responsable es la alcaldesa. Después el presidente de la comunidad y después el presidente del Gobierno de España. Pero el principal responsable en Valencia, un señor que estaba de comida mientras los valencianos se ahogaban y se morían. Es que no tiene perdón, o sea, es que no es inoportuna, lo que es inexcusable que no se haya producido hasta ahora. Quiero decir, creo que tenemos que poner las cosas yo ayer escuché al señor Abascal que decía exactamente lo mismo en un acto en Cáceres y me pareció sorprendente y se lo tengo que decir, señor Vidal. Yo creo que se puede calificar la dimisión del señor Mazón con muchas cosas, pero este señor es el máximo responsable de todas las desgracias de los valencianos. Lo diga quien lo diga, porque es así, porque él era el responsable de activar la alerta 3, era el responsable de mandar los mensajes y era el responsable de hacer lo que estaba haciendo. Y ayer declaraba una periodista que le llegaban mensajes, que él los veía, que los leía, pero que ella no le vio muy preocupado. De hecho, fue tan caballero de acompañarla hasta el parking sin ningún tipo de prisa. Este señor es un sinvergüenza. Entonces, es que ojalá hubiese dimitido antes y me alegro porque lo haya hecho, pero no yo creo que no se puede tachar de inoportuna. O sea, yo ya sé que lo que está pasando ha hecho una cortina que lo que ha hecho beneficiar al PSOE. Pues oiga, lo que tiene que hacer el PP es hacer las cosas mejor. Es que a lo mejor si hubiese dimitido hace un año no estaríamos hablando de esto. Simplemente por matizar algo que creo que tiene todo el sentido, en mi opinión. A mí me gustaría, para ir cerrando este tema, ir un poquito brevemente al trasfondo. En este país han cambiado muchas cosas, pero la impresión que tiene el ciudadano de calle, que todos lo somos también, ustedes son políticos, es que aquí cuesta muchísimo que alguien dimita, cuesta muchísimo que alguien asuma responsabilidades. Por eso les quiero preguntar, ¿hemos avanzado en eso o no? ¿O depende de cada momento, de cada partido? No, mire usted, porque es que los otros no dimiten, por eso. Yo creo que la gente está cansada de esto. ¿Qué opinan ustedes, señor Vidal? El momento en el que se debe dimitir. No quiero aprovechar la ocasión, pero vamos, Vox demostró que sí, que somos capaces de dimitir cuando vemos que no se puede cumplir nuestro programa y nuestro compromiso con nuestros votantes, ¿no? Y con los ciudadanos que tenemos de Aragón, en este caso. El caso del señor Mazón será el máximo responsable sobre el papel, pero realmente los medios los tenía el Estado. Lo que hizo el Estado, el señor Sánchez, es un crimen y algún día la historia lo reconocerá. Es que es indecente que los bomberos de Francia llegaran antes a la zona cero de la Dana antes que las tropas españolas que estaban acuarteladas en las proximidades. Ay, que es que no me avisó el señor Mazón, hombre, por favor.
Nadie veía la situación, pero si es que llegaron voluntarios de Zaragoza antes que las tropas del ejército, con todos los medios, con todos los sistemas. Podían haber evitado muertes y no lo hicieron. Es una situación miserable lo que sucedió aquella noche. Y no, el culpable es el señor Mazón, porque estaba tomando una cena o una comida. Pero por el amor del cielo, es que somos ridículos. O sea, se pierde una guerra porque el señor que tenía que apretar un botón estaba dormido, echándose las... No, por favor, el sistema de emergencias, si funciona así, es que funciona fatal. No se puede considerar, todo el mundo sabía las noticias. Y luego la Confederación Hidrográfica del Júcar. Una panda de ineptos, ahí sí que no ha dimitido nadie. Se dedicaron durante años a tener el barranco del pollo totalmente hecho un desastre. Prohibieron el corte y la limpieza de lo de las cañas. Se produjeron barreras naturales que produjeron aquello verdaderas avalanchas. Es una vergüenza lo que sucedió aquella noche. No avisaron desde la Confederación a nadie. Bueno, avisaron ya a partir de ya cuando ya había producido el gran desastre. Vamos, hombre, por el amor del cielo. Que le echen la culpa todo a Amazon para salvar al soldado Sánchez ya es el colmo. El gobierno de Sánchez son una panda de ineptos. Y con la justificación esta que ya todo el mundo, además, todos los países están desechando del fanatismo climático, nos está llevando al desastre a todo el país. Y esto es una consecuencia simplemente de su ineptitud, de la ineptitud de este gobierno, que son una panda de gente que no están capacitados para gobernar. Y encima, cuando se producen muertes y desastres de este tipo, se esconden y le echan la culpa al primero que pasa por ahí. No, es indecente. Y yo no lo defiendo al señor Mazón, evidentemente cometió errores y tal, pero no es la cabeza de turco. Evidentemente no es la persona que realmente es responsable de todo lo que pasó aquella noche, ni mucho menos. Alberto, y le ruego que vayamos ya. Sí, de una forma breve, pero creo que es que hay que conocer cómo funcionan las cosas. Entonces, el sistema de emergencias funciona como funciona, y el principal responsable de las emergencias en la Comunidad Valenciana es el señor Mazón. Y el señor Mazón, si hubiese sido de verdad una persona eficaz, hubiese pulsado alerta 3 a las 12 del mediodía y se hubiera hecho cargo del gobierno de España. Eso es lo que tenía que haber hecho, y no lo hizo. ¿Y sabe por qué no lo hizo? No lo hizo porque es un irresponsable, porque estaba de comida y brindando con champán, y eso no se puede perdonar. No se puede perdonar. La UME hubiese llegado en 2 horas si el señor Mazón hubiese querido. No hay que echar la culpa a unos y a otros. Yo no estoy diciendo que el señor Sánchez no tenga la culpa. Lo que estoy diciendo es que el principal responsable de las muertes de Valencia es Carlos Mazón, porque es el presidente del CECOPI, y hay que conocer cómo funciona eso. Y las órdenes las da él, y él es el que tiene la última palabra. Y si él hubiera dado la alerta 3 a las 12 de la mañana, en vez de estar recogiendo unos premios que estaba recogiendo, haciéndose fotos, fíjese lo preocupado que estaba el presidente de la Comunidad Valenciana, que a las 12 recogía premios y a las 2 de comida con su amiga. Eso es lo que tenía que haber hecho. ¿Sánchez tendrá su culpa? La que tenga, pero el primer culpable es el que tiene que dimitir. Una respuesta breve a lo de las dimisiones. Sí. Mire, yo creo que cuando se gobierna y se tiene responsabilidad y uno se cree lo que está haciendo, nadie le tiene que decir que dimita. El problema es que hay gente que está porque le corresponde, porque cree que tiene que estar, porque al final es una forma de que se le vea, y por ese afán de protagonismo estúpido que mucha gente tiene en política. Mire, yo a los alcaldes de los pueblos pequeños y a las alcaldesas, que para mí son de admirar, yo he visto dimitir a muy pocos, pero es que he visto meter la pata a muy pocos. Esa es la diferencia. Y es gente que no cobra ni un euro, es gente que no dedica todo su tiempo porque tiene su trabajo, pero es gente que lo que está haciendo lo está haciendo por un compromiso moral. A mí me gustaría que en la política se recupere ese espíritu del compromiso moral. Yo conozco a personas que han formado parte de la vida política aragonesa hace muchos años, que fuera de la política han tenido una vida mejor, un salario mejor y una posición, entiéndase lo que voy a decir, salarial, económicamente mejor, pero durante unos años han dedicado su vida a la política de una forma vocacional. Hoy la gente en política, de una forma mayoritaria, no está de una forma vocacional. Hoy mucha de la gente que está en política está porque es lo mejor a lo que puede aspirar. Y hoy los políticos, sobre todo los políticos españoles, ganan 4 perras. Y eso es algo que la gente no entiende. Un presidente del gobierno de España, de Aragón o de España, no puede ganar lo que gana el presidente de Aragón.
Pero ¿cómo puede ganar un consejero del gobierno de Aragón el poco dinero que gana? Si cualquier directivo de una empresa gana 2 veces lo que gana un consejero, que tiene que trabajar de lunes a domingo y ser responsable de muchas vidas. Por ejemplo, y permítame y termino, el consejero de Sanidad. Pero ¿cómo puede ganar el dinero que gana el consejero de Sanidad? Un hombre que es responsable de las vidas de muchísimas personas, de la organización de los hospitales, que está 24/7 conectado a un teléfono y no se puede ir de vacaciones. ¿Cómo puede ganar ese dinero? El problema es que cuando los salarios son bajos, no vienen los mejores. Y quizás si los salarios fuesen más altos, a la política vendría gente con más posibilidades. Yo le recuerdo a un aragonés, que todos ustedes recuerdan, el señor Pizarro. Sí. Claro, había gente que decía, pero el señor Pizarro, ¿por qué no se mete en política? Oiga, pues porque es que en su vida privada sus beneficios eran mucho mayores. Y cuando intentó entrar en política, a decir la verdad, resulta que ganó el que mentía. Bueno, pues yo creo que todos tenemos que pensar en esa política vocacional de los alcaldes y las alcaldesas de los pequeños pueblos. No lo digo porque sean mejores ni peores, lo digo porque lo hacen todo a cambio de nada. Vamos a Aragón. Me parece un tema interesante hablar hoy, y nos da pie ayer que se reunió el Observatorio de la Escuela Rural para hablar de educación en la escuela rural. La consejera del Gobierno de Aragón habló del pilar fundamental, que es la escuela rural, y decía que el compromiso del Gobierno se mide en cada aula que permanece abierta. Recordaba que se mantienen operativas 72 escuelas en Aragón con 10 alumnos o menos. Yo les quiero preguntar a ustedes, voy a empezar ahora por el señor Vidal, cuál es la visión que ustedes, si comparten o no esa visión que tiene el Gobierno de Aragón sobre la escuela rural, porque aquí hablamos seguramente de educación y al mismo tiempo de ese eterno problema que es la despoblación y de pueblos que se pueden quedar sin escuela. Señor Vidal. Sí, desde nuestro punto de vista, desde luego apoyamos este tipo de medidas, por supuesto. Ya cuando estuvimos en el Gobierno hicimos un incremento de presupuesto, lo multiplicamos realmente por 6, pasamos de 3 a 8 millones para despoblación, para medidas de este tipo. Es un factor fundamental para el desarrollo y el asentamiento de población en el medio rural. Creemos que es la forma en la que realmente la gente de los pueblos puede llegar a progresar, lo que se llama el ascensor social. El problema está pues eso, que luchamos contra muchos factores. Este es un factor positivo que puede ayudar a combatir la despoblación. Hay otros factores pues que hay que mejorar las infraestructuras de una forma rápida, urgente y necesaria. Hablamos de no solo de carreteras, de sistemas de cercanías, también pues de wifis, de antenas de comunicación, para que los pueblos puedan tener los servicios, por lo menos no exactamente iguales que los de las grandes poblaciones, pero sí parecidos. Este esfuerzo de mejorar la escuela rural es muy positivo, creemos que va a funcionar. Quizá no es vemos que todavía tiene muchísimas carencias. Hemos visto en una serie de poblaciones como Calamocha, Benabarre, etcétera, que tienen algunos tipos de dificultad, pero yo creo que este tipo de mecanismos, sobre todo, no nos gusta el término de observatorio, porque parece que pues es un centro para observar y no hacer nada. Preferiríamos un centro ejecutivo, pero por lo menos servirá para recoger las carencias que tienen los pueblos en el término de educación, poder recuperar esas necesidades y poder actuar por medio de provisionamiento de fondos. Ya digo que hay muchos problemas que no se exteriorizan. En muchos pueblos, carencias, falta de profesorado, falta de medios administrativos, de infraestructuras que están en una situación bastante mala, pero bueno, estas inversiones que también servirán para mejorar la eficiencia térmica de los edificios, la utilización de renovables, etcétera, que servirán pues para condicionar y dar una mejor calidad en la enseñanza a nuestros chicos y niños. Señor Izquierdo. Bueno, pues fíjese si conozco la escuela rural, que en el pueblo del que soy alcalde hay una escuela rural, una escuela con 8 niños, con 9 niños, con 11 niños, depende de los años, niños de distintas edades que tienen que convivir, pues niños desde sexto de primaria hasta los primeros cursos de la educación gratuita y obligatoria. La escuela rural tiene muchas ventajas. Yo siempre digo que un niño que sale de la escuela rural sale hiperformado, y entiéndase lo que voy a decir. Tiene la atención
de un profesor mucho más individualizada, mucho más capacidad y tiene algunas dificultades que también hay que reconocer. Por ejemplo, la interacción con menores de su misma edad. Yo creo que el observatorio de la escuela rural, hasta ahora, y permítanse lo que voy a decir, no ha servido para nada. Pero por alguna cuestión muy importante. Lo primero que hay que saber es cuántos rurales hay en el observatorio. Primera cuestión. Yo creo que desde esta ciudad maravillosa, capital del reino, se intenta hacer política de despoblación sin contar con los territorios, y eso ya lo hace Madrid, lo hace muy bien. Vienen grandes politólogos y pensadores al territorio a decirnos que somos todos tontos, pero aquellos que son mucho más listos nos van a decir lo que hay que hacer. Ese es el primer error. Yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer al territorio, conocer la escuela rural y ver qué es lo que necesitan. Mire, los colegios rurales no necesitan más medios, no necesitan más infraestructuras, lo que necesitan es interacción. Y eso es de lo que hay que hablar, y ese es el 5.0, y esto yo se lo he dicho a la consejera, y alguna iniciativa vamos a presentar en este sentido. Mire, en las comarcas nos hemos empeñado históricamente en llevar los monitores deportivos, y lo pongo como ejemplo, a los pueblos. Un monitor deportivo va a un municipio como el mío, en el que hay 8 niños de distintas edades a que hagan un deporte. Y yo le pregunto a usted, ¿qué deporte van a practicar? 3 niñas de 6 años, un niño de 5, uno de 7 y 2 de 11. ¿Qué deporte van a practicar? Ninguno. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil. Entonces, lo que necesitamos, lo que la escuela rural necesita, es que las comarcas, que el gobierno de Aragón lleguen a un acuerdo para facilitar el acceso a lugares en los que hay más población para practicar deportes con los mismos de su edad. Es decir, si en la comarca tienes 3 municipios poblados, hay que transportar a los niños de forma gratuita para que puedan practicar un deporte juntos, para que vayan a un repaso de inglés, para que tengan actividades y haya alguien que se ocupe de ellos. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, terminan siendo los padres quien transportan a los niños. Y le pongo un ejemplo rápido. Mi comarca, Gúdar-Jabalambre, Mora de Rubieros, capital comarcal, a 25 minutos de mi municipio. Todos los padres de mi municipio bajamos a los niños a distintas actividades a Mora de Rubieros para que estén con niños de su misma edad. Aunque suba un monitor, no sirve de nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Modernizar el concepto de escuela rural. Tenemos que hacer que nuestros niños interactúen con otras escuelas rurales de alrededor. No pasa nada porque hoy los niños monten un autobús y vayan a un pabellón a jugar por la tarde, a hacer deporte o a hacer un repaso. ¿Cómo va a haber un repaso de inglés en un municipio que solo hay un niño de un curso? No podemos pedir imposibles. Esa época de los pabellones, las piscinas climatizadas, eso es una estupidez que el tiempo ha curado. Lo que tenemos que hacer es colaborar. Y tenemos un ejemplo que funciona de una forma maravillosa, los institutos rurales, que han hecho capaz al territorio de tener a sus niños en el territorio de los 12 a los 16 años. Vamos a ver cómo facilitamos que los niños interactúen con otros, porque ese es el gran problema, y cualquier pedagogo, cualquier profesional de la educación, lo que te va a decir como padre es que tu niño de 5 años esté solo él de ese curso en el pueblo, eso le genera dificultades y le perjudica. Vamos a intentar ser capaces de que interactúen, de que aunque vayan al cole en su pueblo con 8 niños, por la tarde interactúen con otros niños, de que los CRA rurales tengan más capacidad económica. ¿Cómo es posible que un CRA rural de Aragón no tenga dinero para organizar una actividad y pagar un autobús para que todos los niños del CRA se reúnan? Eso está pasando hoy. Eso está pasando en el CRA Palmira Pla Cedrillas. Recordemos para la audiencia lo que es el CRA. Un CRA es el acrónimo, que es el Centro de Colegios Rurales Agrupados. Mi municipio pertenece a uno. Cedrillas, CRA Palmira Pla. Quieren hacer una actividad, no pueden hacerla porque no tienen dinero para que un autobús recoja a los niños de los pueblos y tienen que ser los padres. Eso es una desventaja para las personas que viven en el medio rural. Un padre que quiere que su hijo estudie bachillerato en la ciudad de Zaragoza le tiene que pagar la residencia. Un padre de Zaragoza la tiene que pagar porque vive aquí. Eso es eliminar las desventajas, no intentar que haya un colegio allí aislado y que tenga muchos medios. Lo que hay que intentar es que se interconecte. Y muchas familias se quejan también. Perdón por la extensión, pero lo vivo de cerca. Es un tema importante y muchas familias se quejan de esa red de transporte para llevar a los niños. Es que no existe. Claro. O sea, los colegios rurales no tienen una red de transporte. Mis hijos, y pongo el ejemplo si me lo permiten, mi hijo de 7 años tiene una actividad en el CRA y si no lo bajo yo lo tiene que bajar mi exmujer, y si no lo tiene que bajar mi padre, si puede, y si no un vecino, porque en los CRA rurales no hay dinero para esas actividades. Eso es una barbaridad. Ahí quería llegar. Porque si aquí hay una actividad y hay un colegio que va a haber un museo, ¿quién les lleva? ¿Van los padres cada uno o les lleva el colegio? Les lleva el colegio. Esos son desigualdades que valen poco dinero y de verdad que se pueden resolver. Ese es el colegio rural del 2025. Es que estamos hablando de que aquí se piensa en el colegio rural como si estuviéramos en el 95. Eso ha cambiado.
Señor Vidal. Bueno, al final lo que se demuestra es que sí, que efectivamente se necesitan medios, se necesitan recursos y se necesita dinero. Parece que en esta perspectiva el observatorio es consciente de eso y va a dedicar una serie de capital para poder hacer esas mejoras. Se contempla la redefinición, el estudio de 530 y tantas rutas de autobús. O sea, esos problemas están sobre la mesa. Otra cosa es cómo los vayan a resolver, que ya pues teniendo en cuenta que no es un departamento que es muy ágil a la hora de resolver problemas, ya veremos. A ver si va a depender de los presupuestos de 2026, señor Vidal. Pues sí, depende Se lo digo porque últimamente la señora Hernández ha vinculado la gratuidad del ciclo 2-3 años y la concertación del bachillerato a que haya presupuestos. Pues ojalá, porque en ese caso significará que han entendido cuáles son nuestros principios, nuestro programa, y el PP se podrá moldar a ellos, que tampoco somos tan complicaditos para negociar con nosotros, ¿eh? Es simplemente coger el teléfono, hablar con nosotros, somos lo más transparente y lo más fácil. Decimos lo mismo en Zaragoza que en el pueblo más remoto de Aragón, exactamente lo mismo, o en cualquier punto de España. Y creemos que evidentemente hay que seguir en esa línea, pero no considerando solo la educación como un punto aislado. Hay que tener muchos más elementos y factores. Hay que mejorar la sanidad en los pueblos, hay que mejorar muchísimos elementos. Y en eso estamos. Nosotros, al revés, en ese aspecto, total colaboración por parte de Vox. Si lo hemos demostrado, cuando estuvimos ahí, aumentamos el presupuesto para combatir la despoblación de 3 a 18 millones. No lo había hecho nadie antes. Creamos el departamento de despoblación, el de vertebración, etcétera. Y evidentemente es nuestra preocupación. Lo que, claro, si solo haces un observatorio para observar, eso es lo único que puede uno dudar de las intenciones en estos casos. Pero vamos, confiemos en que vayan por la buena línea. Como nos quedan 2 minutos, sí que me pueden dar una pincelada. Antes lo nombraba ligeramente el señor Izquierdo, sobre el juicio al fiscal general del Estado, al señor García Ortiz, que ayer quedó opacado por el tema de la dimisión de Mazón, pero que es algo insólito e inédito. Esto no es opinión, es una realidad, es insólito porque nunca había ocurrido. Brevemente, por favor. Muy brevemente, bueno, lo insólito y lo inédito en España solo dura un día, porque al día siguiente hay algo insólito o inédito. Quiero decir, fíjese lo que vivíamos ayer, la dimisión de un presidente ¿quién hubiese pensado en Valencia lo que ha pasado? Y a la vez vivíamos el juicio al fiscal general, o sea, se está juzgando al señor que se supone, y corríjanme si me equivoco, que vela por nuestra seguridad, y al señor que se supone que tiene que velar por la transparencia de los gobiernos, de las instituciones. Bueno, es que ahora todo vale. Yo creo que al final, como todo vale, ayer escuchábamos a Otegi llamar a los vascos a defenderse. ¿A defenderse de quién? Ayer Otegi, en un acto público, decía a los vascos que se levanten y se defiendan, pero que se defiendan ¿de quién? ¿Nos atacan los marcianos? Es decir, yo creo que estamos viviendo la ruptura de un Estado de Derecho poco a poco, y ¿saben lo que más me preocupa? Que creo que ya se normaliza. Yo creo que eso es lo preocupante. Creo que en la opinión pública, creo que en la calle, a pesar del hartazgo, a pesar del enfado de los ciudadanos, al final ya se normaliza. ¿Cuántos de los ciudadanos que podemos bajar ahora a la calle, si les preguntamos por el juicio de ayer del fiscal general, saben de lo que estamos hablando? Y lo más importante, les preocupa. Les aseguro que un porcentaje muy bajo, porque se normaliza la corrupción, se normaliza la destrucción, y se está normalizando la perversión del Estado de Derecho, que algunos llevan mucho tiempo perpetrando y otros no están evitando con la fuerza que deberían. Dentro de ella, la separación de poderes, que ha quedado, en mi opinión, dinamitada. Señor Vidal. Yo me preguntaría, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, de una persona que es el centro neurálgico de todo un entorno de corrupción que nunca habíamos conocido a estos niveles en un gobierno, ya no solo a nivel del partido que lo sustenta, sino también de su entorno familiar. Todo está compaginado, todo es una forma, una malla en la que todo está sincronizado. Y es inédito por eso. Por otra parte, pues cada día efectivamente hay casos nuevos que nos alarman en cuanto a su gravedad. Vemos violaciones en Navarra que ni siquiera se salen en los medios. Vemos una situación en la que verdaderamente es espeluznante. Y nosotros volvemos a decir, ¿qué le pasa al PP que no hace más que apoyar al PSOE?
han pactado la distribución del poder judicial, han pactado que la separación de poderes no exista ya prácticamente en España. No sabemos cuál es la política del PP. Entonces, y eso que en el PP hay gente muy buena, pero no sé el rumbo en el que tienen actualmente, que están llevando a una situación en la que de máxima gravedad, y simplemente por soportar, por seguir apoyando a un gobierno que evidentemente nos va a llevar a la catástrofe o a una dictadura de seguir en esta situación. Gracias. Nos vamos, lo seguiremos analizando. Gracias a ambos, Alberto Izquierdo, Juan Vidal, por acompañarnos, y gracias a ustedes por seguirnos. Se quedan con la mejor programación. Hasta mañana.